the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derier y el amor de una demonio. Capítulo 8. Goku y Regine habían terminado de cocinar la cena y solo estaban esperando a que llegaran Clarissa y Derieri. Por lo cual decidieron sentarse mientras las esperaban. Habían pasado las horas y llegaría la noche. Clarissa y Derieri habían llegado a la casa. Regine y Goku los recibieron con una sonrisa. Regine les pidió que tomaran asiento para comenzar a degustar la cena. Clarissa, Goku y Derieri entendieron, por lo cual tomaron asiento, quedándose en un silencio algo incómodo para los tres. Cuando Goku tosió y diría ¿y cómo has estado? Clarissa lo decía algo incómodo. Clarissa se confundió y volteó a ver a Goku y con una sonrisa diría muy bien gracias, lo decía con una risa. Derieri notaba que ambos intentaban comenzar una conversación pero ninguno sabía qué decir. Derieri solo daría un bostezo y diría que aburrido, tengo sueño. Goku volteó a ver a Derier y diría oye Derieri, ¿cómo te fue hoy en tus entrenamientos con tus compañeros? Lo decía curioso. Derieri dejó caer su cabeza encima de la mesa recostándose y diría la verdad estuvo muy aburrido, si hubiera sabido que no íbamos a entrenar mejor no hubiera ido, lo decía muy desanimada. Goku se sorprendió y diría que acaso no entrenaron, lo decía confundido. Clarissa también estaba igual de confundida y diría ¿y por qué no entrenaron? Lo decía curiosa. Derieri dejó salir un suspiro y se levantó de la mesa y diría según mis compañeros, querían esperar a Meliodas ya que querían preguntarle información sobre la diosa que se enfrentó a él, pero Meliodas nunca apareció y lo más probable es que salió a entrenar solo, así que no entrenamos y estuvimos sin hacer nada y por eso fue muy aburrido y ahora estoy algo molesta. Goku ya veo, entonces no entrenaron en lo más mínimo, vaya eso debió haber sido demasiado aburrido, lo decía sorprendido. Clarissa reía y diría ustedes dos son tal para cual ambos son iguales, lo decía con una risa. Derieri y Goku se sorprendieron al escuchar eso. Derieri de ninguna manera este idiota y yo no tenemos nada en común, lo decía molesta. Goku se tocaba la cabeza y diría Derieri tiene algo de razón, ella y yo no nos parecemos. Derieri volteó a ver a Clarissa y diría por primera vez estoy de acuerdo con el idiota. Goku así es Clarissa, Derieri y yo no nos parecemos, ya que ella es más pequeña y además todo el tiempo está desnuda. Derieri así es, así se quedó pensando y molesta volteó a ver a Goku y diría que acabas de decir idiota, y lo decía molesta. Goku reía mientras se rascaba la cabeza. Clarissa notó que podía haber problemas por lo cual diría esperen, yo no me refería a eso, lo que quiero decir es que ambos suelen pensar igual, así como si fueran el uno para el otro, como si ambos fueran una pareja ideal, lo decía con una risa. Goku y Derieri voltearon a ver a Clarissa confundidos. Derieri una pareja ideal, lo decía sorprendida, así volteó a ver al Saiyajin y se sonrojó y diría no. De ninguna manera, lo decía molesta. Clarissa bueno yo solo decía no te enojes Derieri lo decía algo preocupada y diría la verdad es que ustedes dos se verían muy bien juntos al igual que nos vemos Gouter y yo, lo decía con una sonrisa. Goku se quedó en silencio mientras unos recuerdos comenzaban a llegar a su cabeza. Cuando Derieri diría hablando de Gouter hoy lo vi y le dije que estabas preocupada por el Clarissa, lo decía con un tono serio.
Goku y Clarissa voltearon a ver a Derriere sorprendidos. Clarissa llevó sus manos a su pecho y diría, ¿viste a Gouter? Lo decía mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Derriere asintió con la cabeza. Clarissa sonreía y diría, Derriere, y dime todo, ¿acaso Gouter te dijo cuando regresara a casa? Derriere llevó sus manos a su cabeza y diría, la verdad, no tengo idea. Yo le dije que viniera hoy aquí para verte, pero él me dijo que tenía una misión más que realizar, así que es más probable que después de que termine de hacer esa misión regrese contigo. Clarissa, ya veo, Gouter sigue siendo muy dedicado en su trabajo como miembro de los 10 mandamientos. Derriere, y como sea eso no me interesa, lo decía mientras se retiraba. Clarissa, gracias Derriere, y estoy tan feliz, lo decía con una sonrisa. Goku se tocó la cabeza y diría, me da mucho gusto por ti Clarissa, lo decía con una sonrisa. Clarissa, gracias Goku, pero ahora que lo pienso, dime, ¿tú no has pensado en tener pareja? Lo decía algo curiosa. Derriere al escuchar eso volteó a ver al Saiyajin. Goku se quedó en silencio mientras unos recuerdos regresaban a su cabeza. Clarissa notó eso y algo nerviosa diría, lo siento, creo que no debía haber preguntado eso. Goku volteó a ver a Clarissa y diría, descuida sobre eso, no he pensado en nada de eso, lo decía con una sonrisa fingida. Derriere se quedó pensando el por qué el Saiyajin se comportó así, pero no diría nada. En ese instante llegó Regine y diría, está todo listo, oye Clarissa, ¿puedes venir a ayudarme? Lo decía con una sonrisa. Clarissa entendió y asintió con la cabeza. En cuestión de minutos Regine y Clarissa llevaron una inmensa cantidad de comida a la mesa. Y así los cuatro comenzaron a degustar la comida. En cuestión de minutos terminaron de comer, por lo cual Regine y Clarissa se quedaron conversando, mientras que Goku y Derriere decidieron ir a dormir. Pasaron las horas y se podía ver a Goku en un lugar que era rodeado por la completa oscuridad. Goku estaba confundido y diría que... ¿Pero dónde estoy? Lo decía mientras comenzaba a caminar por el lugar buscando una salida. En cuestión de segundos Goku vería a lo lejos una luz que parecía ser el final del lugar, por lo cual decidió salir corriendo hacia ese lugar. En cuestión de segundos Goku atravesó aquella luz, saliendo de aquel sitio de donde se encontraba. Goku estaba muy agitado y se tomó un minuto para recuperar el aliento, así volteó al frente y notó que se encontraba delante de la corporación Cápsula. Goku se sorprendió y diría que pero ¿cómo es posible esto? Rápidamente comenzó a buscar el ki de sus amigos y familia, notando que todos se encontraban en un lugar específico. Goku no perdió el tiempo y rápidamente se teletransportó hacia ese lugar, llegando de inmediato a Kame House. Goku corrió hacia la puerta abriéndola de golpe y notando que todos sus amigos y familia estaban ahí. Todos voltearon a ver a Goku sorprendidos. Krillin se acercó y diría, vaya Goku, hasta que al fin llegas, parece que se te hizo algo tarde. Goku comenzó a llorar y diría, Krillin, ¿en verdad eres tú? Krillin notó que Goku estaba llorando y diría, pero qué pregunta es esa, claro que soy yo, además ¿por qué lloras? ¿Te sientes bien? Lo decía confundido. Goku, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que estás aquí si todos desaparecieron cuando perdimos el torneo del poder? Lo decía confundido. Krillin, ¿de qué estás hablando Goku? Dime, ¿en verdad te sientes bien? Lo decía confundido. En ese instante Milk y Goten salieron de una habitación. Goku al verlos rápidamente se dirigió hacia ellos abrazándolos mientras lloraba. Milk preocupada le preguntó por qué lloraba. Goku le diría que los extrañaba mucho. Milk entendió y solo lo abrazó con más fuerza y diría que todo estaba bien y que no se preocupe. Goku entendió y secó sus lágrimas, mientras pensaba que tal vez todo lo que había pasado con Regine y Derriere y lo del torneo del poder fue un sueño. Milk preocupada le preguntó a Goku si le pasaba algo, ya que se quedó en silencio y viendo a la nada. Goku volteó a ver a Milk y con una sonrisa diría, está todo bien, descuida, lo decía mientras le daba un beso en la frente.
Milk sonreía y le diría que lo mejor sería ambos fueran a celebrar junto a los demás. Goku entendió y así Goku comenzó a celebrar con sus amigos y familia. Pasaron las horas y llegó la noche, cuando Goku les diría a todos que estaba muy feliz porque todos estuvieran a su lado y les diría que siempre los protegería ya que eran lo más importante para él. En ese instante un silencio rodeó el lugar, lo cual confundió a Goku y preguntó qué era lo que estaba pasando. Pero en un simple parpadeo Goku apareció de nuevo en el mismo lugar donde se encontraba al inicio. Goku se sorprendió y diría que ¿pero dónde están todos? Lo decía confundido. Así volteó hacia un lado viendo que sus amigos y familia estaban en ese lugar pero un poco más alejados. Goku no lo pensó dos veces y corrió hacia donde estaban todos. Al llegar les preguntó qué estaba pasando y por qué todos estaban en ese lugar, lo decía confundido. Todos voltearon a ver a Goku mientras mantenían unas miradas molestas y llenas de odio. Goku se confundió y les preguntó qué les pasaba. Vegeta se acercó a Goku y de un rápido movimiento le dio un golpe en el estómago y diría: ¿por qué demonios tú te salvaste? Yo tenía una familia y mi hija acababa de nacer. ¿Por qué demonios tú tuviste que seguir con vida? El único que debió desaparecer debiste haber sido tu Kakaroto. Goku se sorprendió y no diría nada. Gohan molesto se acercó y le dio una patada, haciendo que Goku retrocediera y diría: no es justo, nosotros también teníamos motivos para seguir con vida, pero tus deseos de seguir peleando nos metió en problemas y por tu culpa todos desaparecimos. Milk enojada diría: Goku, estoy tan decepcionada de ti, no pensé que serías capaz de causar un problema tan grande. No solo nosotros desaparecimos sino que también los demás universos fueron borrados. ¿No pensaste que los demás participantes tenían familias y amigos a los cuales quería proteger? Así volteó a ver a Goku a la cara y con una mirada completamente sombría diría: nunca debí haberme casado con alguien tan irresponsable como tú, fue un error haberme casado contigo. Aquellas palabras retumbaron la cabeza de Goku haciendo eco. Goku cayó al suelo llorando mientras sus amigos lo seguían insultando. Goku se dejó caer al suelo mientras sujetaba sus piernas, como si se tratara de un niño pequeño y decía perdón. No quería, solo perdón, lo decía mientras rompía en llanto. Los insultos y quejas de sus amigos y familia seguían sin parar. Goku cada vez se sentía peor y solo deseaba que todos dejaran de decirle palabras tan hirientes. En ese instante Goku despertó de golpe, notando que estaba en la habitación de Derieri y se daría cuenta que todo fue un sueño. Pero eso no implicó que sus lágrimas salieran de sus ojos. Goku secó sus lágrimas y volteó a un lado, viendo a Derieri que estaba dormida en el suelo. Goku se puso de pie y se acercó a Derieri, tomándola en sus brazos y recostándola en la cama, mientras la cubría con las sábanas. Goku se dio la vuelta sin decir nada mientras caminaba hacia la puerta. En ese instante Derieri despertó y solo vería como el Saiyajin salía de la habitación. Derieri se sentó notando que estaba en la cama y confundida, se puso de pie para ver a dónde iba el Saiyajin. Goku salió de la casa notando que aún era de noche, pero no le prestó tanta atención a eso y solo caminó hacia la parte trasera de la casa, mientras tomaba un poco de agua de una cubeta y mojaba su rostro. Mientras pensaba diría: ¿por qué ahora? ¿Por qué esos sueños? ¿Por qué? Lo decía confundido. Así volteó a un lado y diría: será mejor caminar por un momento, lo decía mientras caminaba hacia otra dirección. Derieri estaba escondida y diría: ¿qué planea hacer ese idiota? ¿A dónde cree que va? Lo decía confundida, y diría: será mejor seguirlo, así sabré la verdad, lo decía con un tono serio. Pasaron unos minutos. Goku había llegado a un lugar demasiado alejado de la casa de Regine y Derieri, por lo cual comenzó a hacer estiramientos y comenzó a entrenar lanzando golpes y patadas al aire mientras seguía pensando las cosas.
Derrieri estaba detrás de unas rocas, que eran cubiertas por unos arbustos, un lugar perfecto para esconderse y no ser detectada por el Saiyajin. Así se quedó parada en ese lugar y solo se dispuso a observar lo que el Saiyajin hacía. Nota: Goku no percibió la presencia de Derrier, y ya que Goku estaba completamente perdido en sus pensamientos y no puso ninguna atención a su entorno. Fin de nota. Derrieri estaba algo confundida y diría: ¿acaso está entrenando a estas horas? Lo decía confundida. En ese instante Goku dejó de lanzar golpes y patadas y solo se quedó parado en ese lugar sin hacer nada por unos cuantos minutos. Esto confundió a Derrier y comenzó a intrigarla y desesperarla al ver que el Saiyajin no hacía ningún movimiento, tanto que estaba a punto de salir y reclamarle, pero se detuvo al escuchar al Saiyajin hablar. Goku estaba viendo el suelo y diría: ¿por qué tuvieron que desaparecer? No pensé que desaparecerían todos ustedes, hubiera sido mejor que yo también desapareciera de esa forma, no sentiría este gran vacío en mi corazón, lo decía, mientras unas lágrimas salían de sus ojos. En ese instante un silencio se apoderó del lugar. Goku en voz baja diría: todo fue mi culpa. En ese instante el suelo comenzó a agrietarse. Goku apretó sus puños y molesto gritó: ¡maldición! Lo decía mientras le daba un golpe al suelo con ambos puños, causando una explosión y formando una cortina de polvo. Goku comenzó a perder el control de sí mismo por la ira y el odio que tenía acumulado, comenzando a elevar su poder descontroladamente, creando un gran cráter y haciendo temblar el lugar entero, mientras decía a gritos: todo lo perdí, lo decía llorando. Derrieri cayó al suelo por el temblor que se formó y estaba confundida por lo que estaba pasando. Ella no entendía a lo que se refería el Saiyajin. Pero al mismo tiempo todos los demonios y diosas pudieron sentir el gran poder de Goku. Goku seguía llorando mientras se maldecía y se culpaba diciendo: todo lo perdí, ahora me encuentro solo, no tengo a nadie, lo decía, mientras cerraba sus ojos y se dejaba caer de rodillas al suelo. Pero en ese instante unos brazos recorrieron el cuerpo del Saiyajin abrazándolo. Goku abrió los ojos notando que se trataba de Derrieri. Derrieri se acercó hasta su oído y susurrando le diría: no estás solo, me tienes a mí, así que no te preocupes, yo nunca me iré de tu lado. Goku al escuchar esas palabras sus ojos comenzaron a nublarse, comenzando a llorar mientras abrazaba a Derrier y rompiendo en llanto. Derrieri no entendía lo que le pasaba al Saiyajin, lo único que podía pensar era que tal vez le sucedió algo malo. Pero al ver al Saiyajin tan destrozado, ella no podía evitar sentirse triste por él, hasta el punto que también sentía que quería llorar. Pasarían unos minutos en lo cual el Saiyajin se quedó dormido de tanto llorar. Derrieri sabía que no era bueno quedarse en ese lugar, ya que era muy probable que los mandamientos estuvieran a punto de llegar. Por lo cual tomó al Saiyajin y rápidamente se dirigió a su casa volando lo más rápido posible. En cuestión de minutos Derrieri llegó a la casa y abrió la puerta de golpe, encontrándose con Regina y Clarissa, que estaban muy asustadas y preocupadas, ya que pudieron sentir el temblor que se había formado hace unos minutos, lo cual ocasionó que se despertaran y se dirigieran a la habitación de Derrieri para avisarles a Derrieri y al Saiyajin, pero se preocuparon al no encontrarlos. Regina al ver a Derrieri y al Saiyajin le preguntó a Derrieri qué le había pasado a Goku. Derrieri solo diría que la ayudarán, que después les explicaría todo. Regina y Clarissa entendieron y ayudaron a Derrieri con el Saiyajin, llevándolo a la recámara de Derrieri y recostándolo en la cama, y salieron de la habitación. Al salir de la habitación las tres demonios se dirigieron al comedor para que Derrieri les explicara lo que había pasado con el Saiyajin.
Esta parte la resumo rápido. Derieri les explicó todo lo que había pasado a Regina y Clarissa, dejándolas confundidas y sorprendidas al escuchar que el Saiyajin estaba llorando, mientras se culpaba por algo. Por lo cual Regina les diría que lo mejor sería esperar a que el Saiyajin despertara para que les explicara lo que le estaba pasando. Clarissa y Derieri entendieron y decidieron esperar. Pasaron las horas y el Saiyajin había despertado algo confundido y notaría que Regina, Clarissa y Derieri estaban recostadas en las orillas de la cama dormidas. A Goku se le formó una pequeña sonrisa al ver a las tres demonios dormidas. Por lo cual decidió despertarlas y preguntarles qué hacían en la habitación. Las tres demonios despertaron y estaban algo confundidas y nerviosas ya que no sabían cómo preguntarle al Saiyajin lo que le pasaba, así quedando en un silencio muy incómodo. Cuando Regina rompió el silencio y diría: oye Goku, quiero preguntarte algo y quiero que me digas la verdad, dime qué fue lo que te pasó. Lo decía con una cara seria. Goku se confundió y diría: ¿a qué te refieres? Regina lo decía confundido. Regina: bueno, verás Goku, ayer Derieri nos dijo que despertaste por la noche y saliste de la casa y te fuiste a otro lugar. Derieri nos mencionó que te vio llorar mientras te culpabas por algo y decías que estabas solo, así que quisiera saber qué fue lo que te pasó. ¿Acaso te pasó algo malo? Lo decía confundida. Goku dejó salir un suspiro y diría: está bien, no quería decirles nada de esto, pero no quiero preocuparlas, así que está bien, les diré la verdad de mi pasado. Lo decía con un tono serio. Esta historia continuará. I'm tired of being what you want me to be, feeling so fake.